Todos los viernes invitamos aquí que se venga con nosotros a la radio a alguien de la política, de la cultura, de la economía, para hablar, para conversar, pero no de lo que realmente les ocupa y les preocupa a diario, sino la música, cómo forma o qué importancia ha tenido la música en su vida, qué canciones más ha escuchado, por qué, en qué momento, qué les recuerda, todas esas cosas que la música le genera. Y hoy, para cerrar esta temporada, se viene a la radio para compartir la música con nosotros y con todos ustedes, pues el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Vicepresidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, ¿Sí? encantado de estar hoy en un programa diferente, alegre, que te trae el recuerdo seguro y de compartirlo contigo, lógicamente. Gracias por venir, les agradezco mucho porque, claro, de vez en cuando también hay poco que desconectar, ¿no? Hay que un poquito, ¿no? Que no todo va a ser autónomo, todo no va a ser política, todo no va a ser en rifirrafe entre una formación política y otra, ¿no? Sí, es verdad que esto aligera un poco, ¿no? El trabajo y yo celebro que existan programas como este y momentos como este, de verdad, lo digo sinceramente. Porque en la política hay poca música, ¿no? Hay mucho más ruido que música, ¿o me equivoco? También hay música a veces en la política, vicepresidente. Bueno, hay música, lo que pasa es que a veces hay música que no te gusta escuchar y entonces ni siquiera te sacude el cuerpo como te puede sacudir este Llorarás, ¿no? De Oscar de León. Porque cuando escuchas este tipo de música sonríes, parece que el cuerpo se mueve solo. Cuando escuchas esa otra música que es más bronca, pues la verdad que ni siquiera dibuja sonrisa. Enseguida vamos a hablar de por qué Oscar de León, porque me cuentan que es su cantante favorito, pero si yo le diría, si le digo a Manuel Domínguez, ¿qué canción pondría él, por ejemplo, en el pleno del Parlamento, si un pleno bronco, ¿no? Que de fondo se puede escuchar música mientras estén debatiendo? ¿Qué música, qué canción pondría usted allí en el Parlamento, por ejemplo, en una sesión bronca, chunga? Bueno, yo para aligerar el cuerpo tiraría de la salsa indiscutiblemente, ¿no? Porque yo soy de los que cuando escucha la salsa hace que ese cuerpo se te mueva, y yo creo que al sacudir todas tus extremidades, pues consigues que te relajes. Y el resto de personas, le guste o no le guste la salsa, también le sucede lo mismo. Con lo cual, como allí hay gustos para todo, en 70 almas, que somos las que estamos en el Parlamento, seguro que nos relajaría un poco. Otra música pondría usted en el Consejo de Gobierno, ¿no? Allí sería un poquito más tranquilita, ¿no? No hay tantos jaleos, ¿no? No, el consejo, de los lunes ahí más tranquilito, ¿no? En el Consejo casi no hace falta música, ¿no? Porque ahí sí que hay buen ambiente, están todos afinados, hay buen rollo, ahí podemos ir en el tono en el que vamos. Perfecto. Bueno, ahora sí, ahora le voy a preguntar por qué ha elegido Oscar de León esta canción Llorarás. ¿Qué le recuerda o qué, no sé? Bueno, para mí Oscar de León es de los mejores cantantes que ha tenido la salsa, particularmente en toda su historia, y es de los que he seguido hace mucho tiempo. Yo tengo esa vena salsera que me gusta, ya me encantaría bailarla como veo mucha gente que la baila. ¿Lo intenta al menos o no? Lo intento, es verdad que lo intento, ¿Pisa cuando baila? Pero piso más de lo que me gustaría. ¿Y por qué esta canción? Mira, esta canción para mí es sumamente alegre. Es una canción que, como decía yo antes, es de las que pondría en el Parlamento. ¿Y qué recuerdo me puede traer? Pues yo no bailé un vals, bailé esta canción. Ah, ¿sí? Sí. ¿El día de la boda? Sí, señor. Con lo cual es curioso, ¿no? Sí. Pero fíjate hasta el nivel en el que yo llevo este tipo de música en mi vida, ¿no? Yo escucho bastante música al día. ¿Ah, sí? Sí. En los aviones, en casa. Sí, cada vez que tengo un rato. A veces no soy de los que está en la habitación viendo la tele. Estoy en la habitación con los cascos puestos escuchando música, ¿no? Y cuando tiene que tomar una decisión importante, a lo mejor o algo, ¿no? de su responsabilidad, antes de decir, venga, a ver qué candidato pongo aquí, ¿me relajo con música o esto no llega hasta ese punto? Sí, pues yo la música la utilizo bastante en terapia. Digamos, no solo en tiempos muertos, sino en tiempos también de relajación, sí, otros tirarían a lo mejor por no sé, por un jazz o algo así. Yo por este tipo de música es que aunque la haya escuchado 1500 veces, como puede ser esta,
pues me llega incluso a poner esa piel de gallina. El no sé hecho por de qué. que tenga ese vínculo también con Venezuela, aquella tierra, también quizás que puede venir también de aquí el gusto por este tipo de música, ¿o no tiene nada que ver? Puede ser, porque lógicamente dicen, ¿no?, que los seres humanos cuando somos pequeños somos esponjas, ¿no? Y Sí. absorbemos todo aquello que en nuestro entorno vemos y escuchamos. Y claro, en Venezuela yo viví 7 años, los 7 años primeros de mi vida, y en ese momento es cuando uno es esponja, pues quizás haya absorbido de ahí este gusto por esta música, ¿no? Bien. Vamos con la siguiente que a mí me ha sorprendido. Yo. Carmen. ¿Eh? Claro, porque claro, Ya tienen claro por qué es la candidata de Santa Cruz, ¿verdad? es por esta canción, Carmen, la cadenita. No, pero no, es broma. que no pierda la cadenita, ¿no? Porque si la pierde, mal Por asunto. eso. Que la mantenga ahí fija. No, pues mira, yo estaba pensando un poco más mirando en su origen, me refiero en su pueblo natal, porque dicen que Los Realejos es el municipio con más fiestas de toda España, ¿no? Mucha verbena, mucha fiesta, no digo, a lo mejor por aquí, pero no, por aquí tampoco viene esta canción. No, mira, esta canción, dicen mis padres, claro, esos primeros años de vida, que la cantaba a diario y la escuchaba a diario. ¿Sí? Cuando yo era pequeño, cuando era un bebé. Ah. ¿Y por qué? Nunca hemos encontrado una explicación, pero es cierto que en mis primeros años esta canción formaba parte de mi vida. Ah, sí. Sí. Bueno, sí. mira, qué curioso esta Es canción. curioso, ¿eh? Sí, Es sí. curioso. Y esta se la ponen también de vez en cuando, esta canción. Bueno, Esta mis poco. hermanos ¿Sí? tienen esa broma conmigo de que cada vez que nos reunimos o cuando estamos en alguna conversación, siempre sale a colación esta canción de Carmen se me perdió la ¿Ah, sí? cadenita, porque no les gusta nada y se vacilan de mí. ¿Y a los hijos se lo ha puesto? ¿A tus hijos? Sí. Pero no ha calado como con usted, ¿no? No. Esto ya digo que viene marcado principalmente por mis hermanos y mis padres, Sí. que a mis hijos se han encargado ellos de que conozcan cuál era la canción que más escuchaba yo cuando era pequeño, que es esta. Bueno. Carmen, tú y el Nazareno, Carmen. Curioso, ¿no? Que alguien así tan pequeño También, una canción sí, como curioso, esta. sí, curioso, sí. Desde luego. Vamos con la siguiente, que también, a ver, ¿qué historia tiene? Wow. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Aquí cambiamos un poquito de estilo, ¿no? Aquí cambiamos un poquito de estilo de lo que ya venía sonando. El último de la fila, ¿no? Bueno, sí, esta es música de mi juventud. Música De Los Realejos, allí en el pueblo. en el pueblo. Porque salía de marcha no, al puerto. Puerto, al sí. puerto de marcha, ¿no? Si Si el puerto hablara, ¿no? Sí, el puerto. Aquel momento era un puerto de la Cruz de Sí, verdad. para la se ha juventud. perdido un poco eso, ¿no? Yo no recuerdo también era del puerto de la cuántos Cruz. pubs, discotecas. Mira, yo estudiaba en La Laguna y nos íbamos de fiesta al puerto, con lo cual, imagínate. Pero esta música es la música de mis 12, 14, 15, 16 años, Sí. en los que nos reuníamos los amigos en la calle, y en aquella época, oye, esto si lo haces hoy es explotación de la juventud y demás, ¿no? En aquella época, en los veranos, Sí. los dedicábamos, entre otras muchas cosas, a pintar las casas de nuestros padres, ¿no? Sí. Entonces nos reuníamos todos y éramos como en grupo, íbamos a casa de Jeca. A pintar la casa de Jeca. Que es la madre de unos amigos de Ángel, de Guillermo, a casa de FIFA, ¿no? Es decir, Agustín y tal, a casa de Maximina, porque en mi casa quien mandaba era mi abuela, ¿no? Vale. Para descanse también. Y entonces todos poníamos música con aquellos cassettes, con las cintas, ¿no? Recuerda que se trababa la cinta de repente, ¿no? y decía, ay, ya se me fastidió. Pues esos eran los momentos de este tipo de música, igual que La Negra Flor u otras de este estilo, ¿no? Último de la fila, era gran parte de esa música, y Radio Futura también, ¿eh? Esto le recuerda a su infancia. ¿Y cómo fue la infancia de Manolo Domínguez en Los Realejos? ¿Cómo la recuerda?
Bueno, yo sonrío cuando recuerdo la infancia, con lo cual una infancia alegre, ¿no? Eran momentos en los que teníamos la posibilidad, yo a veces me pregunto, ahora que uno es padre, ¿no? Sí. Cómo mi madre, mi padre vivían tranquilos cuando tú salías a las 9 de la mañana, eso, te ibas a pintar la casa de un amigo y después te ibas a un lugar que llamábamos La Era, que hoy es una urbanización. Eran un montón de huertas Sí. que no se cultivaban y que Lejos había... alto esto, ¿no? Esto es justo debajo del campo de fútbol de los Príncipes, en Los Ralejos, ¿no? Toda esa urbanización yo la viví cuando eran huertas y había una era para trillar. Sí, sí, sí. Y en esa, por eso lo llamamos aquello a La Era, ¿no? Le decías a tu madre, voy a La Era. Ah, era. Y entonces era toda esa zona en donde teníamos un campo de fútbol, teníamos casetas, jugábamos en las atajeas con los Playmobil. Yo Sí, me sí. acuerdo de todo eso, ¿eh? ¿Cómo va? Bueno, que Qué todavía joven, momentos, todavía, qué momentos, ¿eh? Todavía joven. Pero si echas la cuenta atrás, dices, Bueno, madre, bueno. ¿cuántos años? Sí, joven. Que claro, también de esto de jugar al lado del campo de fútbol marcó, porque también Manuel Domínguez fue jugador de fútbol y me decían que de los duritos, ¿no? Sí, era central. Ahí. Jugué toda mi infancia en el Ralejo hasta que cumplí 18 años, que me fui a Garachico. A jugar ahí. Buen sitio ese. Buen sitio, por eso Buen- te lo dije. Buen sitio, lo sé. Y el fútbol siempre, digamos, como disciplina, bien. ¿Se dedicó a jugar? ¿Hasta qué categoría jugó? Bueno, yo llegué a estar fichado por el Ralejo cuando estaba en segunda B, me lesioné de una pulvalgia, con lo cual no disfruté profesionalmente de la segunda B y me fui luego a tercera y ahí concluí. Bueno, concluí en el Cruzanta en preferente, pero jugué hasta tercera y como te dije, no llegué a disputar ningún partido oficial en segunda B. Ahí en la Cruz Santa jugó con uno de mis mejores amigos, que es Lorenzo Horta, ¿no? Sí, Fue ahí en la señor. Cruz Santa donde coincidió con él, ¿no? Sí, y en el Gara. Ah, también. En el Gara también. Que también es Sí, archivo como yo. sí, jugamos juntos ahí. allí. Sí. Bueno, seguimos adelante en el repaso musical que estamos haciendo por la vida del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Enseguida le pregunto por la canción, pero la letra dice de playas desiertas. ¿La playa de Manuel Domínguez siempre ha sido el Socorro o ha sido otra playa? Me refiero de la infancia, de la juventud. De la infancia a la Playa del Socorro. Sí. Y yo soy mucho de El Guindaste. El Guindaste está justo al lado de la Playa del Socorro, Ajá. pero es una zona rocosa, ¿Más para de San Juan de la lava. Rambla o más para...? No, más hacia Castro, Vale, más hacia la Rambla de Castro. Está justo entre la Rambla de Castro y El Socorro. sí. Y no sé decirte, bueno, Sí. íbamos a coger olas a la Playa del Socorro, pero el disfrute real, yo recuerdo ese Charco de la Cruz que lo llamamos, esa zona del Guindaste, es donde pasamos mucho tiempo. Ujú. Toda esa costa, desde La Fajana, Sí. Castro, el Guindaste, el Socorro, el Terrero, era donde uno estaba. ¿Y solo iba a coger olas a la playa? Y adiós. Algún adiós me llevé. También, bueno, en fin. Bueno, Manolo García, Pájaros de Barro. Es una continuidad de Manolo García, que viene de su grupo anterior, y yo seguí escuchando a Manolo García como ya en su parte individual. Recuerdo perfectamente uno de los primeros conciertos que hizo aquí en Tenerife, en el Sausal. ¿Recuerdas aquellos conciertos? Sí, que sí, se me acuerdo hacían mucho, sí, en también. el Sí, Sausal? que eran muy famosísimos. Eran Yo muy me acuerdo también famosos. de... Sí. Y ahí recuerdo perfectamente la primera vez que le vi en persona, ¿no? Así, en un concierto. Y fue una continuidad. Viene de esa edad, de esos 12, 14, 15 años que te comentaba anteriormente, de Radio Futura y El Último de la Fila. Pues él ya deja el grupo y pasa a cantar de manera individual y bueno, y canciones como esta son
muy del estilo ¿Sí? del último de la fila y bueno, y ahí seguí escuchándole. No sé, en clase Manuel Domínguez era el delegado o no. Me refiero si ya en clase ya se veía, apuntaba maneras esto de la política, líder, porque muchos políticos que ocupan responsabilidad antes fueron delegados de clase, digo, por esto. No sé si había ya inquietud o no. Bueno, es curioso y esta conversación la suelo tener con mi hijo particularmente. Yo fui delegado, capitán del equipo en todo sitio Líder, donde estuve. Incluso en el Gara. Y digo incluso porque tú llegas nuevo, muy joven, Sí. y acabé siendo capitán. En el Cruzanta fui capitán y en el Ralejo era el capitán. En clase era delegado y cuando fui a la Escuela Superior de Management no empecé siendo el delegado, pero a mitad del primer curso ya me nombraron delegado y lo fui hasta cuarto, ¿no? Ah, pues mira. Con lo cual, sí, siempre me ha tocado Ahí. ese liderazgo en determinados lugares y bueno, ya en la política pues también. Y ahora cuento un poquito, aunque estamos, pero, a ver, esa llegada a la política, ¿cómo fue ese coqueteo con la política? ¿La Curioso. política coqueteó a Manuel Domínguez coqueteó con la política? No, Es decir, ¿quién buscó a quién? Mira, mi tío, hermano de mi madre, en paz descanse, pues me llevaba con él a veces a colocar carteles, Sí. ser el interventor apoderado de las mesas. ¿Siempre ¿no? carteles del PP? Pues mira, hubo una época, nombré antes a Jeca y tengo que nombrar a su marido también para descanse, a Ángel, que eran del Partido Socialista, como yo digo, hasta las trancas, Sí. ¿no? Y en aquella época, con mis amigos, llegué a colgar algún cartel de Felipe González. Ah, Sí, sí, Ah, bueno. sí. Esto es un titular. Lo ¿eh? digo, de verdad. Sin embargo, siempre voté al Partido Popular, ¿no? Ajá. Y con mi tío iba, hacía sus pinitos y bueno, entraba y salía, como Sí. quien dice, ¿no? Yo estaba dedicado al fútbol, a mis estudios, luego al trabajo, fui murguero. Quiero decir que tenía mi tiempo ocupado. Y de repente un día, en el año 2002, diciembre del año 2002, me propone quien era presidente en aquel entonces del comité local ser candidato a la alcaldía, a lo que me negué. Y le dije que no podía ser. Yo no conocía un ayuntamiento, no sabían de qué iba esto. Y le dije, pero podemos llegar a un acuerdo tú y yo si le parece oportuno. Yo elijo al número 1, yo voy de número 2 y al año él se va, entonces yo me quedo, me formo y la segunda condición es que soy presidente del comité local. Bueno, y aceptaron las condiciones. Y fue Sebastián Ledesma, el candidato, quien al año le dije que no se marchase, que teníamos que continuar. Continuó esa legislatura o ese mandato. Y luego ya en el siguiente año, año 2007, pasamos al revés. Yo fui candidato y él fue el número 2. Y ahí empieza mi aventura en la política, sin aspirar a casi nada en un principio. Luego decía, oye, esto de ser alcalde a mí me motiva. Nadie daba un duro, nadie, ni mi padre, esto yo lo cuento siempre. ¿Sí? Mi padre me decía, pero Manolo, ¿tú no crees que si tú estuvieses en otro partido ya serías alcalde? Sí, porque en los Ralejos con tradición del PP había. No había, ¿no? La primera vez que el Partido Popular tiene una alcaldía en toda la historia, en Los Ralejos, y era la primera vez que el Partido Popular superaba los 4 concejales. El máximo habían sido 4, ¿no? Estamos en 15. Con lo cual, bueno, fue un trabajo interesante, pero la política tocó en mi puerta porque no tengo ni siquiera conversaciones de sobremesa al respecto. Sí. Y esto de la política, dicen que cuando a veces no en la trayectoria todavía es joven, aunque bueno, en fin, que vamos cumpliendo años, pero todavía se es joven, queda mucho tiempo todavía en la política, me imagino que supongo que será su aspiración seguir en esto de la política. Dicen que lo que más marca en la política es la vida municipal. No sé, bueno, ha sido alcalde, ahora es vicepresidente del gobierno, ha sido como un escalón así como bastante grande el que ha subido, ¿no? No sé, ¿cree que la política municipal también es dura, porque es el día a día con los vecinos, pero también le queda más satisfacciones? Bueno, yo no sé si todo el mundo comparte mi opinión, porque a lo mejor han habido alcaldes o alcaldesas que su paso por la alcaldía no ha sido satisfactoria, ¿no? Por cualquier motivo, pero para mí ha sido irrepetible y única. Es un honor ser vicepresidente del gobierno, esto es una máquina tremenda, me está dando la oportunidad de conocer cada rincón de este archipiélago que quizás en otro momento no lo haría, conocer gente maravillosa, de tomar decisiones importantes para el futuro de esta tierra.
pero la alcaldía te marca un antes y un después. Sí. Mira, yo llego a Los Ralejos una vez en un programa de televisión, de la televisión canaria, me preguntaron, oye, y cuando dejes de ser alcalde, ¿qué te gustaría? Digo, que la gente me salude con el mismo cariño que me saluda ahora. Y lo conseguí. No hay cosa de la que me sienta más orgullosa que de eso. Yo salgo por la calle y siento un cariño, siento un aprecio, que no es falso, no es mentira. La gente no me saluda porque quiera quedar bien conmigo y lo hace con un cariño que yo, bueno, me siento sumamente orgulloso de ello. Porque sigue viviendo en Los Ralejos usted, ¿no? Sigo viviendo Los Ralejos y sigo haciendo Vida en Los mis Ralejos. cositas allí, poquitas, porque estoy mucho tiempo fuera, pero sí, intento desayunar a veces en esos rincones en los que iba anteriormente. Hoy iré a Palo Blanco ¿Sí? a comer conejos salvajes y ¿sí? a jugar un partido a la baraja. Ah, sí. Sí. Esta tarde iré a Palo Blanco, lo he hecho de menos muchísimo, a hacer eso. Claro, esas cosas que llenan, pero claro, no sé si con el tiempo, esto de segundas partes, para algunos fueron buenas, para otros no, ¿el momento se plantea volver a la alcaldía de Los Ralejos? No me lo planteo porque, primero, porque Los Ralejos hoy en día, el Partido Popular tiene un equipo fantástico y no soy quien para sustituir a nadie. Y segundo, porque es una etapa cumplida en la que no me gustaría, pues, poner en esa tesitura ni a mí ni a la ciudadanía, ¿no? Yo hoy aspiro ya a otras cosas, teniendo, insisto, mi corazón, un pedazo de mi corazón reservado para toda la vida, para esos momentos que viví en Los Ralejos y para ese pueblo. Me lo ha puesto en bandeja, ¿a qué aspira? Bueno, yo hoy en día aspiro a la presidencia del Gobierno de Canarias, ¿no? Yo soy así, a mí me gusta subir la escalera peldaño a peldaño. Cuando te contaba antes que en el año 2003 dije que no. En otras ocasiones también he dicho que no a otras propuestas del partido. En esta ocasión, en el año 2007, lo hice para crecer y luego lo hice para ganar. Y en esta ocasión estamos en lo mismo, ¿no? A mí me recuerda mucho lo que estoy viviendo a lo que viví en Los Ralejos. Era un primer momento de toma de contacto, luego un primer momento de crecimiento y luego ya un momento de intentarlo, ¿no? Oye, si la novia no te quiere, como suelo decir yo, nada puedes hacer. Y aquí está todo en manos de los ciudadanos de esta tierra, ¿no? Bueno, pues de los pájaros de barro vamos a Fito y Fitipaldi por la boca y el pez. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lobo hambriento. ¿Es usted un lobo hambriento, como dice Fito y Fitipaldi? Pues sí. En la vida lo he sido, ¿eh? Sí. He sido un lobo hambriento en cuanto a que me gusta cumplir retos, ¿no? Sí. Y me gusta llegar al final de esos retos, ¿eh? ¿Cumplir retos se considera usted una persona ambiciosa o no tiene que ver una cosa con la otra? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? A veces la ambición te confunde y la ambición te hace equivocarte porque te lleva a acelerar el ritmo en el que deberías de ir. Y yo creo que es distinto, ¿no? Tú te planteas objetivos, te planteas retos en la vida y si sabes marcar el ritmo de la velocidad a la que debes de ir, los puedes conseguir. Cuando la ambición te invade, a lo mejor te equivocas. ¿Por qué Fito y Fitipaldi? ¿Que le recuerda, que le evoca? Que... Bueno, Fito y Fitipaldi también forma parte del último de la fila, de toda esa época de juventud. Es una canción, o son unas canciones, las de Fito, que se mantienen actualizadas siempre, aunque sean de los años 90 o de los años 2000. Son canciones muy actuales. Mi hijo tiene 17 años y desde que tiene, no sé, 9, 8, las comparte conmigo y las he mantenido ahí con mucho cariño por eso. Él también le va mucho a la música, aunque ahora está con Pantera. Ya, y, bueno, es lo que bueno, toca. Otro lo que toca, otro ¿no? estilo de música, ¿no?
Pero bueno, son músicos canarios, Sí. también hay que destacar esa posición, porque a mí me ha llamado mucho la atención su seguimiento a la música de Canarios. Pero esta parte, que la comparto con la familia, a todos les gusta. Es decir, mi hija tiene 23 años, le gusta Fito. Mi hijo tiene 17, le gusta Fito. En fin, que Fito. en este Fito gusta a la familia. caso es más familiar. Sí. Vamos con la siguiente, que nos queda poquito tiempo, a ver si podemos escuchar todas las canciones que nos ha propuesto el vicepresidente del gobierno. Aquí le imagino bailando. Bueno, Leoni, ¿no? Sí, Leoni Torres. Sí, Leoni Torres, toda una vida. Mi último descubrimiento. Además me acuerdo perfectamente cómo lo descubrí. Sí, Un domingo sí. en casa, mientras esperaba que mis hijos y mi mujer se preparasen para salir, puse la tele y en YouTube empecé a buscar salsa Ah, sí. y de repente salió Salió. Leoni Torres. Oye, lo puse como a mí me gusta escuchar, Sí. a todo volumen, Ah, a tope. a tope. Y, oye, me llamó la atención. Sí. Y seguí escuchando sus canciones hasta que, voy a confesar una cosa que Venga. espero a él no le moleste. Rancés, ¿sabes qué es? El jefe de protocolo mío, lo conozco hace muchos años. Intercambiamos mucha música, él y yo. Nos enviamos WhatsApp y nos picamos a ver quién de los dos descubre primero una canción. Le mandé Leoni y me dijo, esto no lo conozco. Y en pandemia, Sí. una compañera del ayuntamiento se puso enfermita y Sí. fuimos a su casa y yo recuerdo llevar 2 botellitas de vino y les dije, hoy vamos a escuchar la música que yo voy a poner. Y entonces pusimos Leoni Torres, única y exclusivamente. Oye, quedaron encantados. Encantados, Hoy ¿no? escuchan a Leoni Torres. Sí. Y cuando me enteré que venía a Tenerife, en Sí. el año pasado, era un gran desconocido en Canarias y sin embargo veo que últimamente ha ido creciendo, ¿no? Para mí Leoni Torres canta una salsa de actualidad y me gusta mucho. Tengo que ponerle en un brete porque nos quedan 2 minutos, nos quedan 2 canciones, vamos a elegir una para acabar, La Gran Fiesta de Olga Tañón o Canción a Mayo de Samuel Fumero. ¿Con cuál se queda? Hombre, canción de Mayo. Venga, Canción de Mayo, venga. ¿Y por qué le canta Mayo? ¿Por los ralejos también que hay en los Mayo? ¿Por el Día de Canarias? ¿Por qué Mayo? Mira, esta canción tiene mucho significado. Ha sido una de las canciones que más me ha emocionado en mi vida, de hecho lo hace en este momento. Te dije antes que tengo un... Coño, me voy a emocionar. Pues emociones, no sería ni el primero ni el último, ¿eh? Esto ya ha pasado varias veces aquí, no pasa nada, no pasa nada. Te decía que yo guardo un trocito de mi corazón hacia los ralejos. Sí, Y en pandemia, cuando no podíamos salir de casa, recuerdo que Patricia, desde Radio Ralejos, me hace una entrevista y me dice, vamos a escuchar por primera vez la versión de la canción de Mayo con la Sinfónica, ¿no? No pudimos continuar la entrevista, ni ella ni yo. Nos emocionamos tanto ambos que no pudimos continuar. Y mi última procesión como alcalde de Los Ralejos, canta Samuel esta canción, que fue el día 3 de mayo, en una procesión de la entrada de la cruz. Y ven, en redes sociales está, pues, cómo me emociono en ese momento y esta es una canción, pues bueno, que para mí tiene mucho significado como ralejero. pues yo le agradezco mucho que se emocione con nosotros, con los oyentes y que nos hacerle conocer un poquito más a través de la música. Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, ha sido un placer. Nada, un placer para mí, felicidades por este tipo de programas a quienes estamos en el estrés diario, constante y brutal de la política, nos viene muy bien. Gracias, vicepresidente. Muchísimas gracias. Hasta el lunes, sigan con la información y con David Perdomo.